¿Qué importancia le das a la página de quiénes somos dentro de tu página web? ¿Crees que esta página es un arma de ventas? Realmente son muy pocas las empresas las que trabajan adecuadamente esta página. Te voy a comentar cómo debes orientar tu página de quiénes somos para que vendas en tu web. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Leyendo el otro día un artículo de Thalia Wolf, una experta en optimización de conversiones en páginas web, me gustó ver que el enfoque que le daba exactamente es el mismo con el que trabajo con mis clientes dentro de sus páginas de quiénes somos para que se conviertan en un arma generadora de confianza y por lo tanto de ventas dentro de la web. Si te preguntase, ¿cuál sería para ti la página más importante de tu web? ¿Cuál me dirías? Muchas empresas cuando les hago esta pregunta me suelen decir la página de inicio, la página de precios, donde aparecen sus productos, pero ninguno, absolutamente ninguno, pone en valor la importancia que tiene la página de quiénes somos. Un estudio que se llevó a cabo en el año 2015, y aunque sea de hace 3 años, para mí sigue teniendo validez, se le preguntaba a los usuarios qué información querían ver en la web de una empresa. El 52% de ellos decían que querían ver información sobre quién es la compañía y quiénes la componen. Pero, ¿por qué tiene tanta importancia esta página? Piensa qué es lo que te motiva a hacer negocios con otra empresa o a comprar cierto producto. La confianza que te transmiten. Esto es fundamental, ¿no? Y esta confianza es la suma de distintos impactos que se generan por comentarios con otros clientes o información, por ejemplo, de la propia empresa que te está trasladando, ¿no? O dicho de otro modo, la página de quiénes somos es el soporte digital de tu web que crea la conexión humana y emocional con tu posible cliente y dependiendo cómo el usuario perciba esta conexión, estará más dispuesto a comprarte o no comprarte. El primer factor que debes tener en cuenta en la página Quiénes Somos es a quién está dirigida. A pesar de llamarse Quiénes Somos, esta página debe estar centrada en el usuario y no únicamente en destacar lo maravilloso y genial que es tu empresa y sus productos. El usuario quiere conocer cómo tu empresa puede solucionar o ayudar a solucionar los problemas que él tiene y por eso está en tu web, ¿no? Por lo que, basado en los estudios y en el análisis y entendimiento de tu potencial cliente, tienes que crear esta página con el objetivo de que el usuario perciba que eres bueno y estás ahí para trasladarle toda tu ayuda en solucionarle su problema. Por ejemplo, si entras en la sección de equipo en nuestra agencia de marketing, en Marketing Surfers, verás que lo primero que aparece es nuestra misión, que es conseguir tener el mejor equipo para que tu estrategia de marketing digital sea un éxito y te presentamos quién es el equipo que estará a tu lado. Otro punto clave es el lenguaje que utilizas, ya que debes buscar un equilibrio entre profesional y cercano y que ese equilibrio genere un sentimiento positivo cercano en el visitante de tu web. Para ello puedes utilizar distintas estrategias como contar la historia de tu empresa o incorporar una parte más emocional. Por ejemplo, puedes presentar a las personas que son indispensables en el éxito del negocio. En mi caso personal, dentro de mi blog, por ejemplo, aparece mi mujer, que es una parte imprescindible de mi negocio. Y el tercer punto que quería compartir es que humanices esta sección mostrando quién es el equipo que compone la empresa y además no solo diciendo que son los mejores, sino mostrándolo, por ejemplo, con enlaces a sus perfiles en LinkedIn para que los visitantes puedan comprobar el perfil profesional de cada uno. Esta estrategia, por ejemplo, la usamos en nuestra promotora inmobiliaria Uxban, donde aparece el equipo con una breve descripción de cada uno y sus enlaces a principales redes sociales y formas de contacto. Ahora pregúntate si en tu negocio utilizas esta y otras tácticas para transmitir mejor quiénes lo componen y cómo pueden ayudar a un visitante. ¿Crees que mejoraría los resultados? Lo he estado mirando y me gusta, vamos, me parece bien. Tan solo nada, darte algunas apreciaciones personales, por lo menos, ¿no? Que es lo que quizá he hecho un poco en falta. ¿Sabes por qué puede ser eso? A veces pasa porque utilizas fuentes que no son comunes y si el ordenador no tiene la fuente instalada no lo reproduce. Si el ordenador destino no la tiene instalada, ese es el problema. Cuando tú bajas a lo mejor una fuente que a ti te gusta, tú te la bajas a tu ordenador, entonces tú lo ves bien. Pero si tú me lo envías a mí y mi ordenador no tiene esa fuente instalada, yo no lo veo. Sí, es que normalmente, claro, es lo que hace. A veces o no te lo muestra o te mete una sustituta. Por eso siempre, vamos, yo mi recomendación en todo tipo de documentos, en la página web es utilizar fuentes comunes para evitar problemas. Y si quieres utilizar fuentes un poco más distintas, que sean como imagen, es decir, meterlas como imagen de tal manera que eso no se modifica.
haría, y era mi último punto, es decir, que a lo mejor en cada una de estas 9 fases metas un mini vídeo de 30 segundos explicándole un resumen. Es decir, que sea genérico para todos, obviamente, pero 30 segundos, no más. Donde están las conclusiones, incluso ahí puedes meter el vídeo que vaya enlazado a un vídeo en, yo que sé, en Vimeo o en YouTube, y 30 segundos con esas conclusiones. Porque muchas veces la gente es más cómodo leer, ver que leer. Dices así y a lo mejor dices, puf, qué pereza, lees. Das a play y te lo ves. 30 segundos. Sí, porque eso lo haces una vez y lo tienes ya ahí Lo tienes ya ahí, no te da mucho más trabajo. Pero incluso, fíjate, con lo que me estás diciendo, en la última página donde les das las gracias, etcétera, etcétera, activaría esa llamada a la acción que quieres que hagan. Es decir, ahí yo acabaría con lo que quieres que hagan. Actívales. Incluso en algún momento, a lo mejor no ahora, pero más adelante, hay herramientas que te permiten, cuando les envías el informe, no podrías darle en un pen, traquear qué ven, cuánto tiempo pasan, etcétera. Esto es súper interesante porque te permite ver qué grado de valor le dan a ese informe. Porque eso muchas veces, un informe que está currado, joder, que tiene un valor, pero luego lo pasan por alto y te das cuenta que dices, joder, estoy invirtiendo, me invento 4 horas en hacer esto y es que la gente no lo ha visto nadie, joder. Yo creo que está bien, es decir, hay que darle, claro, los otros te pueden decir, no, dale más y más, sí, pero no, pero al final hay que ser consciente y lo otro al final es otra venta y hay que utilizarlo para vender el resto. Yeah. Quiero que participes en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Tan solo tienes que dejar en los comentarios la respuesta a esta pregunta. ¿Crees que la página Quiénes Somos puede ayudarte a incrementar las ventas? Te doy 2 opciones en pantalla. Sí, creo que es clave, o no influye en la decisión de compra de un posible cliente. Tan solo por dejar tu respuesta entrarás en el sorteo mensual. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Like the bass on my trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Looking from your head down to your butt.